Hola, hola a todos, egunon, eguerdión ya. Es que ricasco por venir en este día de buen tiempo. Bueno, es un placer estar hoy con Ima Barrio, ¿no? Primero quiero deciros que bueno, esta charla se enmarca dentro de las actividades de la colección y también dentro de la exposición del Cano, ¿no? El viaje más largo. El libro, La traslación de la sirena, trata de un viaje especial, ¿no? Bueno, en busca del mar, del agua, ya nos va a explicar Ima. Ima es, bueno, una fotógrafa muy joven. Cuando veo las fechas de nacimiento digo, Dios mío. Bueno. Lo he visto porque pone en tu web, ¿eh? Sí, 42 bueno, lo puedes decir. Eso es. Bilbaína, bueno, ya son unos cuantos bilbaínos que vienen aquí, ¿no?, a darnos charlas y nada, estamos encantados, además del CFC, ¿no?, porque has tenido una formación en fotografía, después de haber trabajado en cosas completamente distintas, ¿no? Sí. Bueno, en fin, digamos distintas, pero al final la atracción por el arte y la fotografía, bueno, ha podido, ¿no? Sí. Bueno, Ima, yo creo que te conocí en Cristina Enea, o no sé si antes o no, en una exposición, sí. No me hagas spoiler. Sí, la del 17. Bueno, nada más, ¿no? Sí. Que era una exposición muy bonita, Pues efectivamente, igual sí. no, sí. Es verdad. Y bueno, este libro, que ya has publicado otras cosas pequeñas, yo creo, pero bueno, es, digamos, el primer libro más importante, ¿no? Sí. Y no voy a contar más porque lo va a contar ella, ¿no? Porque yo creo que este libro tiene algo de relación con San Telmo también, ¿no? O sea que, bueno, en fin, digamos una pequeña parte. Nada, os dejo con ella. Ay, se había apagado, perdona. Perdón. Sí. Agradecer al Museo San Telmo y en especial en la figura de Izaskun, que, bueno, y a Gabriela, por supuesto, por tener iniciativas en torno a la fotografía, pues que hace que nos reunamos, ¿no? Que sea la excusa para que hoy un día tan bonito, pues en lugar de playa estemos aquí, ¿no? Que eso también es digno de alabar. Y bueno, y Izaskun, porque cuando vine a ver la charla de Ricky, que ya no me acuerdo... Hace unos meses, ¿no? Antes de verano, no me acuerdo cuándo fue. Mayo, por ahí, sí. Pues me dijo Izaskun a ver si a mí me gustaría dar una charla en el museo para hablar del libro enfocado al tema del viaje, ¿no? Con el tema de Juan Sebastián Elcano y la exposición que estaba comentando Gabriela. Entonces, bueno, pues yo no lo dudé. Sí que es verdad que ella desde un principio entendió que era un viaje más poético, un viaje más personal, no es un viaje que estemos pensando en el concepto de viajar, ¿no? Lo que pensamos, lo que es el viaje. Y bueno, fue una mezcla de sí, de ilusión y tal, y luego como esa responsabilidad y un poco el vértigo, ¿no?, de hacer una presentación oficial del libro, aunque ha sido todo un poco raro, ¿no?, como ha sido este año pasado. Porque el libro se agotó al mes y medio más o menos y ahora es como hacer la presentación después de casi un año, pero bueno, todavía estoy entregando hoy libros por aquí, o sea que da igual que haya sido antes o después, que el sitio natural en el que tenía que haber sido la presentación era aquí, en el Museo San Telmo, y porque encima es un trabajo que está hecho entre Bilbao y San Sebastián. Entonces, sin que me oigan los bilbaínos, pero sí que es verdad que me hace más ilusión presentarlo aquí que en Bilbao. Pero bueno, ahí queda mi parte de... también quiero agradecer a los que os habéis acercado hoy aquí a escucharme este ratito. Caras conocidas, caras nuevas y bueno, también a los que están al otro lado del streaming, que sé que hay gente que está pues, en Barcelona, en Coruña, en Madrid. Entonces, bueno, vamos a intentar que sea una horita amena, entretenida y que no me enrolle yo mucho, que igual a veces se me va la pinza. Bueno, cuando empecé a plantearme qué dar de la charla o qué hablar o qué no hablar, partí de la idea precisamente de Izaskun, ¿no? De analizar qué es el viaje.
Entonces empecé a leer pues, las definiciones que se dan como lo que es el viaje, ¿no? Y hay muchas aceptaciones y os voy a leerlas algunas. Traslado que se hace de una parte a otra por mar, aire o tierra. Ida a cualquier parte, aunque no sea jornada, especialmente cuando se lleva una carga. Estado resultante de haberse administrado una droga alucinógena. Expresiones que se utilizan para la palabra viaje. Darle viaje a algo, de un viaje, irse de viaje. Y sinónimos, desplazamiento, excursión, aventura, odisea, paseo, traslación, travesía, marcha, trayecto, recorrido. ¿Qué quiero decir? Que el viaje puede ser muchas cosas, ¿no? Y en mi caso sí que fue un viaje más poético, más introvertido, ¿no? A mí me sirvió los viajes que van pues, desde el 2017 hasta el 2020, que es el tiempo del proceso del trabajo. En el 2017 yo estaba en un momento personal muy agotada, muy cansada, muy desanimada en general. Y bueno, la fotografía siempre ha estado ahí y necesitaba una excusa para explorar, para volver a tener curiosidad y tenía claro que la cámara era la que me iba a ayudar a lograr como ese equilibrio, ¿no? A encontrar una motivación. Y el viaje fue la excusa para empezar a hacer unos viajes entre Bilbao y San Sebastián, no solamente a diferentes talleres y eventos en concreto, sino que también pues, he venido a conciertos, he venido a exposiciones, vamos, que han sido viajes. Sí que es verdad que siempre he venido con la cámara, pero no siempre las fotos que he hecho al final han acabado o en el libro o en el diaporama o incluso en la maqueta que os enseñaré que presenté a Bifoto, ¿no? Para una posible exposición. Entonces, bueno, lo que sí que voy a hacer, os voy a enseñar, porque algunos igual tenéis el libro, otras personas no, y para saber un poco de qué hablamos os voy a enseñar un libro, perdón, os voy a poner un vídeo donde vemos un libro que suena muy bien, porque, bueno, es importante el ruido del papel, ¿no? De las páginas.
Es que quiero abrir, que antes lo he hecho. Eso es. Sí, la verdad es que nos costó un poco, no sé dónde está Leire. Nos costó bastante que se sujetaran las hojas, que no sé qué. La foto finish bien, pero el previo fue entre risas y catástrofe, pero bueno. Vale, os voy a empezar a explicar un poquito cómo surge entonces el trabajo. Hay 3 fechas claves que son, 4, el 2017, 18, 19 y el 20. En el 2017, la Fundación Cristina Enea organiza unos talleres en torno a la recuperación del Urumea y yo participo en uno que da Lourdes Basolí, que yo conozco porque es también profesora colaboradora en el CFC en Bilbao. Y bueno, a mí me gusta mucho cómo habla ella, cómo estructura los trabajos, creo que es una tía pues, muy interesante, ¿no? Y a mí en ese momento sí que me interesaba retomar un poco el contacto con talleres y bueno, pues era una persona de confianza que me daba tranquilidad, es una de la que aprendo mucho. Y bueno, pues me animé a venir 3 días a San Sebastián y el taller era el río como retrato. Mi intención primera en ese taller era poner un pequeño reto que era hacer retratos a las personas que paseasen por el lado del Urumea. Pero ahí ya me di cuenta que no puedo ser quien no soy. Quiero decir, yo hago retratos, pero no voy por la calle haciendo retratos. Y entonces, claro, a mí se me encendió un poquito ahí la chispa, ¿no? De decir, bueno, yo no hago un retrato de retratos de personas por el Urumea, sino que me di cuenta que me estaba como retratando a mí misma a través del río, ¿no? De esa experiencia de estar en este espacio, de compartir esos 3 días y que yo no iba a hacer ni un retrato de personas. Y como efectivamente así fue, no hice ni uno de personas, porque es una cosa pues, que no me nace, ¿no? Lourdes nos dio una cita de un fotógrafo documentalista de finales del 19, principios del 20, Lewis Hine, y que fue yo creo que un poco la clave que luego con el paso de los años, cuando he ido analizando de qué iba el trabajo, me dio como una primera pista. Y dijo, si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara. Bueno, yo creo que las personas que llevamos la fotografía la entendemos de otra manera, se entiende perfectamente, ¿no? Que al final es como, yo siempre digo que es como una extremidad más, o sea, es como las piernas y los brazos, pues la cámara es otra, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar, hay 2 fotos, porque de ese taller luego se hizo una exposición que es de la que hablaba Gabriela, que yo no me acordaba, a veces es bonito también acordarse de dónde te conoces, ¿no? Yo para mí es como que ya llevas en mi vida más tiempo, no sé. Y entonces eso, con la Fundación Cristina Enea que hizo este taller y luego uno de cianotipias con Jon Cazenave, se comisarió una exposición entre ellos dos para poner en conjunto los trabajos que hicimos las personas que participamos en esos talleres, ¿no? Y 2 fotos que están en esa exposición, que ahora os voy a enseñar fotos, una es esta, que ahora vamos a ver, y la otra es esta. Hay alguna más, pero remarco estas 2 porque son las 2 de la exposición. ¿Por qué os enseño estas? Pues porque fue la semilla, por decirlo de alguna manera. Esas 2 han sido fotos que desde el principio iban a estar sí o sí en algo que todavía no sabía lo que era y que está muy bien que se hayan mantenido hasta el final, porque creo que son... Ay, perdonad. ¿Veis bien, no? El espacio fue este y la verdad es que quedó súper bonito, ¿no? Y también te das cuenta de que compartir espacios y el amor por la fotografía, ¿no? Por la disciplina esta que a todos nos ha picado tanto, sobre todo de unos años para aquí, por suerte, pues se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Mi foto ya veis ahí, que es la que está con la cianotipia encima de la chimenea. Y bueno, había... Ay, Daniel. Y luego después, la que está al lado de la ventana, ¿no? Pero que
A mí me parece muy bonito ver cómo pueden convivir distintas maneras de ver, ¿no? Y cómo cada una hemos hecho del Urumea nuestra propia visión, ya sea a través de una cianotipia en una piedra, o de las telas, o de las imágenes, ¿no? Y esto fue una experiencia, la verdad, muy chula. O sea, además, no se tenía pensado hacer nada y de repente fue como un regalazo, y otra vez la excusa de volver a venir a San Sebastián, de venir a la exposición, luego de venir a recogerlas. No sé, ya empezaba ahí a haber una conexión Bilbao-San Sebastián que no sabía muy bien lo que era, pero que siempre me obligaba como a venir, y venir con ilusión. Y con esa ilusión perdida, y pues qué mejor excusa que venir de viaje escuchando música, con la cámara, y evadirte un poco de tu día a día, ¿no? Otra fecha importante, aquí todavía quiero decir que es eso, es un taller en el que vengo, hago fotos y bueno, lo dejo ahí en una carpetita, bueno, pues te lo pasas bien y ya está. Y en el 2018, en el Museo San Telmo aquí, a raíz de la exposición del fenómeno del fotolibro organizada por Gabriela, bueno, y por el museo, hicimos un taller en torno al paisaje, el territorio y la identidad. Un fin de semana también de 3 días bastante intenso, en el que, bueno, pues conozco a más gente todavía aquí en San Sebastián. Y bueno, pues a mí me ayudaba mucho también el venir, conocer gente nueva, y gente que ya conocía, ¿no? Pero bueno, el sentirme viva, y sí que es verdad que igual puedo parecer un poco cargante o pesada, ¿no? Pero es que la cámara es la excusa, por lo menos en mi caso, es una excusa para vivir, ¿no? Para sentirte viva y para poder, pues eso, conectar con personas que, no quiere decir que con todas las que estés luego te lleves bien o tengas conexión, ¿no? Pero sí que es verdad que ya partes de una premisa que es de una sensibilidad, pues que igual otras personas no tienen, ¿no? Y a mí eso durante estos años es lo que me ha reafirmado en esa manera de pensar. Y durante este taller, el que tiene lugar aquí en San Telmo, es un fin de semana de estos de ciclogénesis, que llueve como si no hubiera un mañana. Y ahí sí que es verdad que me costó un poquito, porque claro, teníamos que salir a hacer fotos también, ¿no? Y a mí trabajar de esa manera me cuesta, pero bueno, también creo que es interesante ponernos a veces retos, ¿no? Hacer cosas que aunque no nos gusten, porque tenemos que tener la capacidad suficiente también de darle la vuelta, ¿no? De, bueno, ¿cómo hago yo que esto sea hacerlo mío, ¿no? Entonces, bueno, pues si en lugar de estar fotografiando 3 horas estoy una, pues estoy una. Y si algo vale, pues perfecto. Y si no, pues también te llevas la experiencia y de algo de todo aprendes, ¿no? Me quedaron las ganas de bañarme en la playa un poco, bueno, meterme los pies un poquillo, pero la mente racional y responsable no me dejó. Y porque ya pensaba, tengo que volver en autobús, si voy con el aire acondicionado, que igual me resfrío, mañana no puedo venir. Esta parte que tenemos que dejar un poco de lado, ¿no? Y encima jugaba la Real con el Athletic. Y yo decía, como encima me quedé sin plaza de autobús para volver a casa, y encima con el ambiente, ¿no? Tú que vienes ahí, modo OMA, así un poco con la cabeza tocada de estar en el taller. Y claro, pues el ambiente festivo de fútbol pues no era lo que más me apetecía en ese momento. Entonces, bueno, volví a casa, estuve editando una selección de fotos que había hecho durante el día. Y bueno, al día siguiente, el domingo, al ponernos otra vez por grupitos y hablar un poco de las fotos que habíamos hecho, hubo un comentario muy inocente por parte de una compañera y amiga, diría yo, que nos conocimos aquí, que fue Aichiber, que muchos ya conocéis, que también estuvo aquí presentando Plaquetat. Y claro, cuando enseñé las fotos... Ay, no la... digo, es que no la he visto. Has venido tarde. Aquella es la culpable. Bueno, pues ongi etorri. Y resulta que yo cuando enseñé las fotos, pues ella dijo, ¿esto es San Sebastián? Y yo, sí. Me dices que es Copenhague, y me lo creo. Entonces ya me se encendió la chispa y dije, si soy capaz de a una tía de San Sebastián, no engañarla, ¿no? Pero hacerle volar un poco así la cabeza y decir, ¡buah! Además pensé, qué suerte que, porque al final cuando hacemos siempre los mismos recorridos, nada nos llama la atención, todo nos parece aburrido, y digo, pues igual era cuando pasé por allí y lo ve de diferente manera o no sé, ¿no?
Y bueno, me gustó la idea esa de Copenhague, porque también a mí me gusta mucho la fotografía de los países nórdicos, el paisaje de allí, he ido varias veces y bueno, fue como, pues qué guay. Entonces, desde ese momento, todas las fotos y todo el material que fui acumulando, ya fuese dibujos que me hicieron, pues mira, Madi me hizo un dibujito, una ilustración, el hijo de una amiga, entradas de conciertos, todo eso iba escaneado a una carpeta que se llama Copenhague y durante 3 años se estuvo llamando Copenhague. Entonces, bueno, a mí me sirvió ya para empezar a analizar, bueno, a ver, Ima, ya vas haciendo bastantes viajes, estás teniendo un grupo importante de fotos, pues vamos a intentar empezar a jugar con ellas, ¿no? Yo suelo decir que es como jugar con cromos. Te haces unas primeras impresiones que no tienes que gastarte un dineral porque no sabes qué vas a hacer y partimos de que lo primero siempre es un juego, ¿no? Entonces, eran fotocopias normales y bueno, pues ahí empecé un poquito a analizar de qué estaba hablando, ¿no? Entonces, llego a este punto en el 2018 y en diciembre hago un viaje a Coruña. Me pongo en contacto con una chica que se llama Iria do Castelo, que es a la que le encargo hacer la ilustración y el lettering, las letras. Yo llego a Iria pues porque hoy por redes sociales pues puedes contactar por suerte con mucha gente y a mí me gusta mucho el trabajo que hace, porque independientemente de que ella haga ilustración y demás, tiene especial sensibilidad hacia todo tipo de disciplinas artísticas, ya sean serigrafiados, telares. Donde vive ella tiene una casita también que se pueden hacer residencias artísticas, ¿no? Entonces, si tienes una inquietud y no sabes dónde ir y necesitas un espacio, bueno, pues aquello es un entorno maravilloso. Entonces, cuando la conocí, estuvimos comiendo con Bari Caramés también, conocí el espacio donde ella trabajaba, ¿no? Y fue como, yo quiero acabar aquí, así algunas de mi edad, pero vamos, quiero decir, en un sitio así en el que tú estés trabajando en plan naturaleza, con esa sensibilidad y luego el mundo que tiene también ella, ¿no? Y yo creo que fue bonito porque nosotras ya, como nos seguíamos por redes y demás, nos gustaban los trabajos que hacía tanto ella como yo. Entonces le di un primer lote de imágenes y le dije que, bueno, que hiciese ella lo que viera, ¿no? O sea, yo no le di ninguna premisa más que la de, bueno, pues estos son unos viajes que estoy haciendo a San Sebastián, quiero hacer un fotolibro porque sí que era la ilusión que tenía, que es como decía Gabriela, ¿no? Que yo venía a hacer trabajitos más pequeños, de un corte más íntimo, bueno, esto también es personal, ¿no? Pero como muy de aferrarme a mí, ¿no? Como más pequeñitos. O sea que, perdona, pero desde el principio, Sí. tú tenías la idea de hacer un libro con esto, Sí, ¿no? sí, porque creo que fue como el proceso natural de que yo ya empezaba a notarme como, incluso a nivel personal, un poco como más abierta, más, no quiero decir libre, es que no sé qué palabra explicar, como más liberada, ¿no? O una cosa así. Y creo que el tamaño ahora sí que tenía que ser más grande, pero un tamaño amable, o sea, tampoco estos tochos que luego no sabes dónde meterlos, porque sí que es verdad que ordenar la biblioteca de la escuela, del CFC, sé los libros que no quiero tener y que a la gente no les sean un marrón almacenar. O sea, estos plastiquitos, o sea, están bien, pero depende cómo sea cada uno, pues claro, quién tiene una balda de tamaño, quién no tiene un libro determinado que no entra en ningún sitio, lo tienes casi como de tope, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que pensaba que eso grandote que no quería hacer y quería que fuese, pues como suelo verlos yo, ¿no? Pues estar sentada en el sofá y que sea algo amable, que lo puedas ver varias veces. Y bueno, el tamaño sí que lo tenía claro. Además, es un A4, o sea, que no, y a eso sí que no iba a renunciar, que luego de eso ya hablaré también con el tema de la impresión. Me he perdido, Gabriela. ¿Me has interrumpido amablemente? La chica de Coruña. Ah, lo de Coruña. Era para pillaros, gracias. Entonces, nada, yo le mando a Iria las fotos y ella pues accede encantada porque dice que le gusta mucho mi trabajo. Entonces, bueno, yo le doy vía libre completamente para que ella haga lo que quiera, ¿no? Porque aunque esto es mi viaje, también era el viaje de ella, ¿no? Y me parecía bonito ver qué es lo que veía ella, ¿no? Porque tú al final, mientras convives con tus fotos, pues estás hasta aburrido de verlas, ¿no? Y no ves más allá de lo que hay, pero que otra persona y con otra sensibilidad y otra manera de trabajarlo, y encima en dibujo,
estaba como nerviosilla de "Jo, ¿qué me mandará? ¿Qué no me mandará?". Yo como no sé dibujar, es un pequeño trauma, pues bueno, a ver qué me mandaba, ¿no? Entonces Iria me hizo esta ilustración y os quiero explicar un poquito. Esto es en exclusiva, ¿eh? A ver, que me he dejado las gafas. Bueno, al principio la idea era que fuese incluso el dibujo en A4, o sea, que ocupase toda la portada. Y de hecho iba a ser en blanco y los dibujos no son en negro, son en plumilla gris. ¿Qué pasó? Que cuando hice la fotocopia en cartulina y puse esto impreso en el gris me dio un poco como de vértigo, porque tenía la sensación de que el libro no hablaba de fotos, no hablaba de los viajes. Tenía tanto protagonismo la portada que se podía confundir un poco el mensaje. Entonces, claro, ya empiezas a dar revueltas y, ojo, pues el tamaño, el color, no sé, no sabía, ¿no? Entonces dije, bueno, pues reduzco un poco el tamaño y así a ver si lo veo mejor. ¿Qué pasó? Que cuando se lo dije a Iria, claro, esto os lo comento también para que tengáis en cuenta a la hora de mañana si trabajáis con alguien que trabaja pues ilustración o le pedís un encargo de lo que sea, ¿no? Claro, yo sí que es verdad que en un principio tenía tan claro que el tamaño iba en A4 que la portada iba a ir en A4. Entonces ella diseña en función de de tus indicaciones. Entonces, al principio, la traslación de la sirena iba a ir de lado a lado, ¿no? El título iba a ir ocupando todo. Pero claro, al reducir esto, pues ella tuvo que redactar un poco todo el diseño, ¿no? Tuvimos un momento un poco de llegar a un acuerdo de entendernos, de sí, te entiendo, pero mal, ya, te entiendo, pero mal. Pero bueno, quiero decir, yo tuve suerte que Iria pues es una chavala que tiene esa sensibilidad y tiene una empatía, pues que sabe que no es la primera vez que le pasa, ¿no? Y nosotras nos hemos entendido bien desde el principio. Esta foto, bueno, aquí se ve. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros por piezas los diferentes elementos de la portada. Esta foto, a ver. Vale. Esta es esta foto que ella lo que ha hecho ha sido poner en negativo. Esto es un pequeño guiño a una de las fotos del trabajo, ¿no? Es el guiño a una foto de las que están dentro del trabajo, ¿no? Y la idea también era, aquí como veis hay una parte que está arriba y la otra que está abajo, porque la idea mía, la primera era, como os digo, hacer entera en A4 y por detrás cerrar también con parte de lo de las flores. Pero lo mismo, vi que eso no funcionaba, había algo que me chirriaba y al final opté pues, por quitarlo de la parte de atrás, que creo que ha sido casi un acierto, porque otra de mis ideas era haberlo puesto en las contras, haber hecho por aquí, pero creo que no descarto hacerlo en algún momento, me ha quedado la espinita, pero en este caso no era el momento. Luego, esto es una polilla. Esto es fruto de ella. Dice que cuando estuvo diseñando y viendo para hacer el dibujo, tenía muchos trabajos y lo mío lo hacía durante la noche y que siempre había una polilla dando ahí en la lámpara, ¿no? Entonces me parece súper bonito el cómo ha viajado también, ¿no? Un poquito así ella. Hablando con ella, sus temas así, todos tenemos unos temas que nos inquietan más que a otros, que nos preocupan o que nos centramos más, ¿no? Yo en mi caso pues puede ser los viajes personales, la soledad, el silencio, el estar silenciado. En el caso de Iria, pues es como la materia, lo orgánico, la muerte, ¿no? Son temas que a ella le inquietan, le preocupa, lee mucho sobre ello. Y bueno, aquí es una mezcla de lo suyo y de lo mío, ¿no? Porque también me dijo que ella se basó, aparte de las fotos que le mandé, en mi web y en las fotos que tenía en redes sociales. Entonces ella, a partir de todo ese mundo mío, se crea el suyo propio, ¿no?
Y hay una foto mía también que hice en una exposición, que es un autorretrato con una calavera, ¿no? Y creo que es un guiño bonito. Esto lo mismo, ¿no? Pues como la descomposición del cuerpo, la materia, de qué estamos hechos, que al final... Esto, por ejemplo, también es de una foto de Instagram. No está en ningún trabajo, pero bueno, es un cisne. Para mí los cisnes son animales que sí que es verdad que me llaman la atención, pues por la elegancia o porque están en el agua todo el rato, no lo sé, es muy... Luego esto también es una abstracción. Yo personalmente no sé si al final era la intención de ella, ¿eh? Yo no sé si veo como el pico de un pájaro o unas pezuñas, pero bueno, ahí empieza a aparecer un elemento que sí que es, en mi trabajo, que sí que se repite bastante, que son las flores, ¿no? Y sobre todo las calas, eso es. Y ya, bueno, ya me pareció... Con esto tendré que hacer algo, no sé, una camiseta, porque tengo la espinita ahí clavada. Cuando lo vi me dice, no, pues son tus piernas. Y yo, pues digo, pues lucen bonitas, ¿eh? O sea, voy como... Aparte que es un retrato que me hace ella, pero vamos, que me parece como un autorretrato, ¿no? O sea, además es como, las piernas, la cala invertida en forma como si estuviese bailando o una falda, no sé, a mí me gustó mucho. Y eso es el trabajo que hizo Iria para la ilustración. Vale, la portada, para llegar al tema del formato y demás, yo tenía claro eso, que era el tamaño así y que tenía que ser en tapa dura. O sea, no quería tapas blandas porque quería que fuese algo con cuerpo. Creo que era como una pequeña declaración de intenciones de aquí estoy, ¿no? Pues mira, he sido capaz de salir un poco, de buscarme una excusa con el viaje, de estos viajes a San Sebastián, de conocer a gente, de ver que estoy en un punto que no es el que yo me creía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando estás un poquillo como de bajón, todo te parece una mierda o todo lo de alrededor no te estimula. Y bueno, pues también aprovecho a animaros, ¿no? Que pensemos en que cuando haya un problemilla o haya un pequeño bache, pues esto me lo enseñó también Bari Caramés, que hay que ir cogiendo atajos, ¿no? O si tú tienes aquí un problema, pues no estés así dándote, ¿no? Intenta ver qué es lo que te motiva, qué es lo que te gusta, con quién quieres estar, con quién no, qué es lo que te aporta algo, como si es leer un libro en el sofá, pero que estés pensando que a la vida hemos venido a divertirnos, ¿no? Y que seamos un poco coherentes, a ver, sin ponernos ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna imposición más, que ya bastante tenemos todos los días, ¿no? Pero bueno, que seamos capaces de jugar y buscarnos una excusa para salir de lo que nos está fastidiando. Entonces, mi idea primera era haberlo hecho en tela, porque me gustan mucho los libros en tela, pero en tela. Te iba a preguntar de... En tela. Te iba a preguntar de lo de la tela, sí, porque... Entonces, pues mira, ya tengo dos espinitas clavadas, la de la tela y la de que por dentro vaya alguna ilustración o algo así en las contras. Entonces, bueno, cuando fui a pedir presupuesto, que eso ya fue luego en el 2020, ¿no? Cuando fui a Durero, bueno, yo decía, a ver, que una cosa es que no te hagas rica y otra cosa es que te quede a -100, la cuenta a -1000 o lo que sea. Entonces yo tenía súper claro que lo que no quería renunciar era al formato y a la consistencia del trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, tapa dura y imprimir como sea. Y teníamos el problema de que todavía, o sea, tenía impreso lo de dentro y no tenía decidido el color de lo de fuera. O sea, y era como, es que no lo termino de ver, porque al principio lo pensé en amarillo, pero el amarillo me parecía como un color que no iba, ¿no? Me parecía como muy chirriante. Al final también las teorías de los colores nos condicionan a la manera de pensar o de sentir. Luego dije, pues la traslación de la sirena, pues en azul, ¿no? El mar, el no sé qué. Pero pasó una cosa, que Jon Cazenave había sacado su libraco y yo decía la versión Nesca y la versión... Porque claro, encima por dentro, pues
el trabajo puede ser parecido. Hombre, también hay una parte de yo, también pues de haber estado participando con él en el taller y de, pues eso, y de la escuela al final. Y de repente, estando con Dani de Durero, me dijo, Ima, ¿y por qué no lo imprimimos en negro sobre negro? Y yo, ¿pero eso se puede hacer? Digo, como, joder, pues es que es eso. O sea, fue como, de repente se me encendió la luz. Y me enseñó, ahora no me acuerdo si era un catálogo, si era un libro o lo que fue, ¿no? Pero le dije, sí, es que es eso. Y pensando, llevamos meses dándole vueltas y lo teníamos desde el principio. ¿No has pensado de ningún momento trabajar con un diseñador externo o Pues al es principio del libro no? No lo pensé, pero yo creo que porque soy así. O sea, ahora, por ejemplo, sí que pienso, o sea, de la misma manera que colabora con Iria, luego también cuando hable del diaporama que veremos al final, con un compositor, o sea, además a mí me gusta, estar en contacto con la gente, pero sí que es verdad que lo de un editor y demás, no, bueno, hablé con Monse de Ediciones Anómalas cuando vino a dar una charla a la escuela. Y le dije que a ver si le podía enseñar el libro para ver si ella veía que podía ser un libro. Digo, es que igual me voy a lanzar yo en algo y me dijo, vale, pues nada, y antes de la charla del viernes de estos de CFC, pues nada, quedé con ella y le estuve enseñando, ¿no? Y me dijo, esto está perfecto, esto lánzalo así, o sea, el tamaño, no sé qué. Sí que me dio la idea, que yo ya lo tenía en la cabeza, pero todavía no había dado con ello, era poner la frase del principio, ¿no? Que eso tenía súper claro que tenía que ir una frase, esta, que luego también hablaré de ella, ¿no? Y me dice, ¿te falta poner algo en el principio? Y digo, no, si lo tengo en mente, el problema es que no doy con la frase. Sí que es verdad que todavía no había llegado al punto de tener tan trabajado el propio proyecto. Y eso ha sido el contacto que he tenido, pero sí que es verdad que de cara a futuro, porque claro, yo lo maqueté, pero lo maqueté a mi manera. Y Dani lo intentó remaquetar a la suya. Entonces estábamos los dos, menos mal que vivimos en el mismo pueblo, y estuvimos ahí en el bar, pues, no, esto sí, ¿cómo haces? No, esto, y digo, no, pero que quiero aprender. Y yo pongo, pobre hombre, está fuera de sus horas de trabajo, yo también. Pero bueno, sí que es verdad que no lo descarto, de cara a futuro, porque bueno, la traslación se va a quedar hoy aquí, en San Sebastián, y la cabeza mía ya vuela para otras historias, ¿no? Entonces, sí que a partir de esta experiencia... A veces lo de, efectivamente, dar un trabajo como tan íntimo, ¿no? Sí. Aunque lo has compartido, ¿no? con Sí. Ira y esto, pero es verdad que te da un poquito de vértigo y de miedo igual de someterlo a una persona como más profesional, digamos, ¿no? Más Sí, esto, ¿no? y luego porque te da la sensación de que igual pierdes parte del proceso. Eso, sí. Está bien que una tercera persona ajena a ti, por decirlo de alguna manera. Sí, Esto es como cuando tú tienes un problema en casa y hasta que no se lo cuentas a alguien de fuera no ves la luz. No. Igual el de casa te está diciendo lo mismo, pero no sé, es un poco una comparación un poco tonta, pero creo que así nos entendemos, ¿no? Y Monse, pues porque tenía la confianza previa de conocerla de la escuela y sabía que me iba a decir lo que fuese, o sea, que no tenía ningún problema. Pero sí, son de estas cositas que cuando haces vas aprendiendo, que tienes que hacer esas cosas y que al final los tiempos pues los marca el trabajo, no los marcas tú. Porque aunque esto empezó en el 2017, bueno, para mí ha sido el trabajo más largo, pues hasta el 2020 que ha salido ha sido pues muchos años, porque normalmente los otros trabajos pequeñitos que hago son como fruto de una pulsión y enseguida lo veía, ¿no? Veía la pieza como la quería hacer, lo diseñaba yo y esto pues porque con InDesign más o menos me manejo, pero no lo suficiente para mandárselo a un maquetador, claro. Hay determinadas cosas que tú no sabes hacer, entonces pues de todo se aprende. Para la próxima vez pues probablemente pidas sopitas, sobre todo también porque te desquitas tú de hacer, ¿no? Al final trabajas con un profesional y él sabe de lo que habla, ¿no? Y luego después ya pasamos al 2019 y en el 2019 hay dos fechas claves, ¿no? Una en febrero, que Fotogune organiza un taller con Juana Enrequena. Y bueno, pues yo como ahí ya veía que la carpeta de Copenhague iba teniendo un poco ya más de cuerpo, más de forma, bueno, yo me tomé esos 3 días como para centrarme en aprender en lo que él dijese. Bueno, me leí todos los libros que nos recomendó, que mi trabajo siempre va asociado a música y a lecturas, o sea, no lo entiendo de otra manera.
Y eso me dio como otro pequeño arreón al trabajo. Esos días lo mismo, yo aproveché, ahí sí que no tuvimos que salir a hacer fotos ni nada, pero en ese taller yo aproveché las horas de las comidas y demás. Ahí sí que sacrifiqué un poco el no estar con los compañeros para hacer crecer ese trabajo, porque yo lo veía súper claro, que tenía que ser ahí. Además fue un momento clave porque fue autorregalo por mi 40 cumpleaños que coincidió y fue como, bueno, es que esto tiene que ser una señal, no sé, fue como... Y nada, del 19, después de ese taller, presento un portfolio para Bifoto, para el Festival de Fotografía de Vitoria, y resultó ser seleccionada entre los 5 de ámbito vasco. Entonces ya me doy cuenta que lo tengo que hacer en serio. O sea, que ya no es, ay, voy a San Sebastián, vengo, que viene el viaje. No, o sea, esto ya, si quería que fuese un fotolibro y demás y presentarlo a un festival, tienes que armar el trabajo. Entonces, ¿a mí qué me pasó? Que yo puedo tener mucho rollo, puedo enseñar muchas fotos, pero yo escribir, pues lo justito. Entonces, tiré aquí de la amiga Leire Chazarra, que aprovecho para hacer un poco de publi, que tiene un blog sobre curiosidad fotográfica que es maravilloso, que es Cartier-Bresson no es un reloj, y Leire escribe muy bien, ¿no? Y Leire y yo nos conocemos mucho y nos compenetramos muy bien para muchas cosas, y le dije a ver si me ayudaba con el texto. Y ella accedió y, bueno, pues entre las dos hicimos un cerebro, ¿no? Y os voy a leer el texto para que veáis, cuando tuve que presentar el portfolio tienes que mandar también un texto para explicar de qué va el trabajo. Os lo leo. Cada viaje que hacemos, por corto y previsible que pueda parecer, encierra una pequeña búsqueda, la de nosotros mismos, la respuesta al quiénes somos y a dónde pertenecemos. Buscamos un refugio, un lugar que anhelamos descubrir, una conexión mágica e indisoluble con ese universo pequeño e íntimo que refleja lo que llevamos dentro, un abrigo ante la inquietud, una guarida para nuestros sentimientos. El mío lo encontré al azar, en un lugar donde se juntan de forma abrupta y a veces violenta mar, cielo y tierra. En el mar encuentro la fuerza y el genio, en la tierra la calma y mis raíces, y en su siempre cambiante cielo una caprichosa mezcla de incertidumbre e inspiración. Este lugar, mi lugar, es una vieja sirena de belleza eterna y atemporal que mira con nostalgia al mar. En ella, en sus melodías y fotogramas, identifico mis anhelos. En San Sebastián dejo de ser simplemente Inma para ser ninfa, musa y espíritu libre. Soy niña y anciana a la vez, mezcla imposible de inocencia, vitalidad, sosiego y sabiduría. Allí vuelo, mojo mis pies y hundo mis manos en tierra, mientras seres antiguos, con piel pétrea, observan y vigilan mis sueños. En el viaje, mientras me acerco a ella, escucho el rugido del mar, el aliento del cielo y el eco suave pero profundo de la tierra. Y al llegar, me dejo mecer en sus brazos, deleitándome en sus detalles, en sus secretos susurrados al oído. En el final del trayecto, que no es más que una pausa o media vida robada al tiempo, celebro el silencio de mi sombra sorprendida de serlo, mientras voy imaginando ya mi próximo reencuentro con esta bella sirena. Bueno, pues esto fue el texto que pasé a Bifoto para presentar el trabajo. Y esta es la presentación en Vitoria, que encima me tocó la primera. Y bueno, pues ahí lo que tuve que hacer, presenté las fotos, hablé de qué iba el trabajo y luego presenté una maqueta, porque se supone que si ganabas, pues te hacías la exposición en una sala ahí en Vitoria. Entonces, bueno, Elena Goñi, también amiga fotógrafa, consiguió los planos, entonces hicimos cada una, hicimos maqueta de la sala, de propuesta en sala. Bueno, yo lo presenté así. Y luego, por ejemplo, aquí, esto es de este año en el CFC, en la escuela, que presenté al grupo del máster en fotografía de autor y proyecto personal. Les enseñé pues las tripas del trabajo, ¿no? La maqueta original,
que no fue la primera, porque hubo varias versiones, las copias con las que estaba trabajando, las pequeñitas, y luego también les enseñé, aquí veis la maqueta de la propuesta en sala de lo de Vitoria, ¿no? Porque también es interesante saber, tener muy clara cuál es la idea del trabajo, porque no es lo mismo hablarlo a través de un libro, hablarlo a través de un diaporama, o si va a ser una exposición. Tenemos que tener claro cuál es el tema, ¿no? Pero formas de hablar hay de distintas maneras. Y bueno, para mí fue muy bonito, espero no emocionarme en este momento, porque ensayando me emociono, pues porque esto también es gracias a tener la escuela que tenemos en Bilbao. Personalmente creo que somos unas afortunadas de tener un espacio de convivencia y de crecimiento fotográfico y personal, ¿no? Entonces, aunque hoy es la puesta en largo del libro en San Sebastián, que me hace mogollón de ilusión, y sobre todo también aquí en San Telmo, ¿no? Presentarles a los alumnos durante la clase esto fue como, venga, joder, que lo podéis hacer. No sé, era como una complicidad, no sé, ¿no? No me sentía en ningún momento como Ima Barrio, fotógrafa, ¿no? Sino como compañera de ellos y animarles, ¿no? Y ver que se pueden hacer cosas y que pues igual tardas 6 años, pues como si tardas 10, los ritmos y la vida de cada uno la marca como sea, ¿no? Pero bueno, que iba a ser 1 hora de charla con ellos y al final estuve las 3 horas de clase. O sea, y creo que me podía haber quedado un poco más, ¿no? Pero bueno, que creo que fue bonito ese reencuentro, ¿no? Ese volver a encontrarnos ahí. Y luego ya en el 2020, no sé cómo vamos de tiempo. Ah, vale. Bien, ¿no? En el 2020, bueno, pues todos sabemos lo que pasa, ¿no? Yo ya la maqueta la tenía enfilada, pero claro, estaba todo parado, no puedes quedar con nadie, no puedes hacer nada más que, pues eso, pues que estar en casa y buscarte otra excusa para hacer fotos en casa e intentar hacer algo, ¿no? Entonces, como yo tenía también muy claro que quería hacer un diaporama con el trabajo, porque como os he comentado, para mí la música es parte indisoluble en mi vida. Todos los viajes han sido con música y tenía muy claro que quería que alguien me hiciese una música en exclusiva para mi trabajo. O sea, no quería coger un fondo de música de no sé, no, quería que alguien, pues lo mismo que con Iria ha hecho que la portada sea de ella, pero que también fuese mía, quería que alguien también estuviera implicado en el proyecto en ese sentido, ¿no? Pero claro, yo no conocía a nadie que me pudiese decir que me podía hacer una música o lo que fuera, ¿no? Entonces yo muy osada, a través de Instagram, le pregunté a Amaro Ferreiro, que es cantante y compositor, no sé si conocéis, le pregunté a ver si él conocía a alguien que me pudiese hacer una pieza para el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Entonces él me dio el contacto de Baldo, me dijo, dile que vas de mi parte y no sé qué. Bueno, todo esto por mensaje, o sea, quiero decir que al final las formas de relacionarnos Bueno, lo bueno de las redes sociales que nos sí, permite esas cosas, ¿no? Sí. Y entonces nada, él me da el contacto de Baldo y yo le escribo un email y le explico, ¿no? Digo, bueno, pues a ver si quieres hacer esto, le mando también las fotos, le explico el proyecto, porque claro, yo no sabía quién era él, para mí era un compositor y bueno, y sigue siendo, ¿no? Pero bueno, que no sabía yo a qué niveles estaba hasta que te pones ahí a googlear y digo, a ver, ¿cómo me va a decir a mí si está con Luz Casal y está...? Que a veces somos un poco tontos, porque igual precisamente es un trabajo que a él también le saca de lo suyo, ¿no? O es como una motivación para hacer algo creativo distinto. Y me dijo que sí, que estaba encantado de hacerlo y tal. Entonces nos pilló el confinamiento y tuve la suerte de que él tampoco se pudo ir de gira a Sudamérica. Entonces los 3 meses a él le sirvió para crear la pieza. Y la verdad es que nos entendimos muy bien. Yo tenía muy claro el ritmo que quería darle al trabajo, tipos de sonidos que no quería que entraran en el trabajo, dónde iban las subidas, las bajadas. Yo le mandé el tiempo que quería que durase cada fotografía en el diaporama, cómo salía una cola, todo muy manual, ¿eh? Además teníamos tiempo, ¿para qué me iba a poner? Entonces nada, yo le mandé y la verdad es que la primera pieza que me mandó es la que ha quedado.
Luego después, encantada, me gustó un montón. Y lo que hace trabajar con gente que entiende que aunque está haciendo un encargo y él es músico, entiende que el protagonismo es de las fotos, no de la música. Entonces él me escribió y me dice, le voy a dar una vuelta porque creo que la música le quita mucho protagonismo a las fotos y el trabajo es tuyo. Y fue como, qué tío más profesional. O sea, no sé, me pareció como pues de estas sorpresas que a veces te llevas al conocer a gente, no sé. Y cuando me pasó la segunda, dice, dame una semana que te hago una nueva y tal. Cuando me la pasó, yo era como, no me gustaba nada. Porque era súper plana, era como muy sencillita. Y yo, no, si yo lo que quiero es pum, 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 porque es como, toma torta. Y luego te calmas y no sé qué. Y le dije, te agradezco y tal, no sé qué, digo, pero es que la historia no es la misma. Si la cuento con esta música, no es la traslación, es otra cosa. Y me dijo, tienes razón. Dice, ¿y qué bien lo has definido? Quiero decir que a veces, que a mí me gusta estar con gente porque al final de todo aprendes, ¿no? Incluso al saber simplemente cómo puedes hablar, en algo tan sencillo de, ¿cómo le digo a este que no me gusta? Y te contó la ilusión del mundo. No, porque es que si no, tus fotos y yo, pues es que es al revés, o sea, pero que fue muy bonito, ¿no? Luego voy a poner el diaporama y luego damos paso a las preguntas. Y ya para terminar un poco, pues luego fue cuando salimos del confinamiento, es cuando fui con Dani y hablamos de todo, de la impresión. Yo tenía muy claro el tipo de papel, tenía 2 libros de referencia sobre los que me había basado, que uno era el de Jesús, el de Subanova, y el otro era el papel de Cacenave en el catálogo y todo esto, ¿no? Porque los negros son muy negros y el estilo es muy parecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien. El problema lo tuvimos ahí al final con lo de las tapas, pero bueno, que con Dani muy bien y que si alguna vez tenéis que hacer algún trabajo de impresión, pues que no lo dudéis, porque tiene una paciencia de santo. Y eso es importante, ¿eh? Y luego nada, ya para terminar, hablar de la frasecita del principio. Pues eso, que también los libros forman parte de mí, ¿no? Y siempre ando como aquí, ¿no? Pues con los post-its, subrayando, haciendo mis esquemas. Y la frase que me comentaba Monse, que yo es que no la terminaba de ver, y es que lo tenía clarísimo, porque digo, es que tiene que ser. Y bueno, me leí un libro que además fue de los del principio, cuando empezó todo esto, ¿no? Y es el libro de Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, de Carmen García de la Cueva, que es un libro que os recomiendo leer porque es una chica hablando de Simone de Beauvoir como si fuésemos cualquiera de nosotras, ¿no? Y de la importancia del saber pasear por las ciudades, ¿no? Yo, por ejemplo, en el fotocampus con los niños en verano en la escuela, siempre les digo, durante los 5 días que dura el fotocampus, el trayecto que hagáis de casa a la escuela, por favor, no vengáis mirando el móvil. Mirad por dónde viene la luz, porque creo que es súper importante. Y a la hora de hacer fotografía, aunque lo mío sea en blanco y negro, pues también tiene su cosa, porque hay determinadas luces que a mí no van con mi trabajo. Hoy, por ejemplo, al mediodía yo no me pondría a hacer fotos para mis trabajos. Entonces, aprender a mirar, ¿no? El pararnos a pasear, a estimularnos con cualquier cosa que veamos, pues como si es el reflejo de un edificio en donde sea, o una persona de, pues mira cómo viste, o cualquier cosa, ¿no? Que nos sintamos vivos, ¿no? Que, bueno, luego también voy con el móvil, tampoco es que sea aquí una... Pero bueno, que al final... Aprender a mirar, ¿no? De fijarnos en lo que el entorno, ¿no? Y sobre todo, para los que hacemos fotografía, yo suelo decir, ¿no? Es como... Porque yo lo veo en la escuela, cuando tiene la gente, es que eso hago mejor con el móvil. Pues sí o no. Es que esto, en lugar de pararte con el manual, analizar por qué te gusta, qué no te gusta, con el móvil ya sabemos que se puede hacer. Pero tenemos que aprender a mirar de otra manera. Y la cámara y el pararnos a analizar imágenes es lo que nos va a hacer buenas fotos, ¿no? Bueno, buenas fotos, no quiero decir eso, sino fotos que sepamos defender como nuestras, por decirlo de alguna manera. Y creo que es muy importante esa educación en la mirada. Es como el que dice, pues quiero escribir un libro de poemas y no ha leído un libro en su vida. Pues hombre, pues si quieres hacer fotos que quieren hablar de algo, tendrás que conocer, ¿no? Porque es otro tipo de lenguaje. Y la frase, que además coincide que es la primera que tenía subrayada, vamos, es que fue, intuye lo que puede haber, fantasea
y sueña con lo que puede encontrarse, pero carece de certezas. Y la verdad es que dije, jolín, es que es esta. Y era, digo, el primer libro que empecé a leer, pues de estos viajes que venía en el autobús, y fue como, jolín, si es que estaba ahí desde el principio, ¿no? Y es como lo de las 2 fotos del taller de Lourdes, que cuando tú notas que hay algo, no sabes explicarlo, igual yo tampoco lo he sabido explicar, pero hay algo que está ahí latente, ¿no? Y es como volver atrás y analizarnos un poco y volver un poquito también a nuestra esencia, ¿no? De, bueno, pues lo orgánico, lo abstracto, no sé qué. Y al final, tirando de esas cosas, pues podemos conseguir algo. Y ahora ya para terminar, voy a poneros el diaporama que hizo... Bueno, el diaporama me ayudó a hacerlo Aitor Berasaluce, que también es compañero y amigo de la escuela. Ay, que no veo, perdonad, ¿eh? No sé si se pueden bajar las luces. Si no, da igual, ¿eh? Ay, es que ricasco. Perdonad que corte el rollo, ¿eh? ¿Me puedes ayudar, por favor? Es que antes hemos puesto, y ya no sé cómo, para que se vea, iba a decir a sangre. Perdonad, es que antes lo he hecho. Es que sé que hemos apartado. Perdona, que sé que lo hemos hecho antes. Hemos apartado, pero no sé. Sí, no, tranquilo. Ya está, es que
Es que ricasco, perdón, que no había puesto. Nada, si me queréis hacer alguna pregunta o si tenéis alguna duda de lo que sea, pues ahora es el momento. Bueno, yo, antes de que se lance nadie, te quería preguntar un poco por la edición. Yo creo que para mí, siempre pienso que es lo más difícil casi en un trabajo, ¿no? Partías de una cantidad de fotos mucho mayor. ¿Cómo has llegado a la edición para el libro? Pues a la edición llego... ¿Es decir, que has quitado muchísimo material o no? Sí, bueno. Yo creo que es una cuestión de haberlo estudiado mucho, haber hecho un trabajo previo, de haber pasado por la escuela. Sí. Tampoco quiero que esto parezca... Pero sí que es verdad que tienes que tener una formación y estar en un ambiente que te permita entender el lenguaje que estamos hablando. Yo tengo el ojo muy viciado porque siempre estoy desde pequeña, o sea, con revistas o todo, escribía qué tipo de fotos me gustaban, qué sí, qué no. Entonces, yo tenía hecho como ese pequeño trabajo ya de atrás, ¿no? Pero cuando ya empecé en el 2013 en la escuela a formarme, aprendes a conocerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay fotos que tú sabes que van... No sé, es que en mi caso es una cosa muy de sentir, es muy intuitivo o instintivo, no sé cuál es el concepto, pero sí que es verdad que, pues imagínate, en 4 años de viaje, en 3 años de viaje más o menos, hay muchas fotos a las que no queremos renunciar, pero que no te generan una lectura en el trabajo, ¿no? Entonces, hay fotos que sí que me gustaría que hubiesen estado, pero no han estado, pero tampoco me lo he tomado como, no sé, al hacer luego la presentación también en el diaporama, hay fotos que ahí aparecen que aquí no están, porque es lo que comentaba, ¿no? Que no cuentas lo mismo aquí, es lo mismo pero no, ¿no? Incluso en la puesta del proyecto en la web también es diferente. La edición a mí me pasa que a mí me divierte mucho, porque me ayuda mucho a aislarme de todo. Sí, el juego de cromos, ¿no? Eso es, para mí es como... Hombre, hay veces que te enfadas porque cuando no lo ves y encima tienes la habitación pues hecho una pocilga, pero tienes la pared, tienes la cama, tienes no sé qué. Luego yo a veces soy como un poco caótica, ¿no? El post-it, aquí la 1, la 2 estaba con esto no va con esto, esto ayer he pensado esto, pero ¿cómo va a ir esto con esto? No sé, pero a mí me divierte. Hay gente que sí que necesita igual de una tercera persona. De una persona, ¿no? exterior, sí. Y luego, por ejemplo, creo que también va mucho con mi forma de ser, en el sentido de que este tenía que ser mío. O sea, es como me comentabas antes, ¿no? Yo no descarto trabajar con alguien más profesional, pues igual el siguiente libro puede ser un poco más como con otro cuerpo o con otra hechura, no sé cómo, es como con otra forma. Pero es que este tenía que ser mío, con sus fallos y con sus aciertos. Y para mí ha sido un proceso muy divertido. La fase que menos he disfrutado ha sido la última, porque la última, quiero decir, en el tema de impresión, porque desde junio así que hablo con Dani hasta diciembre que sale el libro, perdón de la expresión, se me hace el parto la burra. O sea, hay mucho sufrimiento. Es que fue muy agonizante, pero también por mi forma de ser. Como yo siempre he controlado las otras piecitas de otros trabajos, ya tenía todo hecho y era como, jolín, depender de otra persona. Es que hay una parte que igual te escapa, ¿no? Y que quieres al final no controlar mucho porque, ¿no? Es un problema, vamos, un trabajo tan tuyo, ¿no? Tan íntimo que... Y eso que era una persona en la que delegaba, o sea, que decir que con Dani no tengo ningún problema. No te digo si llego a estar con una persona que no conozco, pues igual ni acabo haciendo el libro, pero bueno, que estoy contenta con el resultado, la verdad. ¿Cuál es la tirada del libro? ¿Cuántos pues ejemplares has hecho? Hice 150, porque la idea mía era hacer como 100, una cosa así, pero sí que es verdad que al final a la hora de valorar presupuesto, pues entre 100 y 150 digo, a ver, entre 4 amigos, 4 familiares y alguien de Talleres de Donosti, pues bueno,
pues a 100, tanto como 100 no, pero igual sí llego. Pero es que había mucha diferencia en el presupuesto, entre 100 y 150. Dije, bueno, pues hago 150. Igual el día de mañana, también las circunstancias del 2020 fueron las que fueron, ¿no? No se pueden presentar a ferias, no puedes hacer presentaciones. Entonces dije, bueno, pues mira, el primer trabajito es un poco de corte íntimo, 150, creo que estuvo bien. Y los vendí en un mes y poco. O sea, las navidades me las pasé envolviendo libros, literal. O sea, regalos de casa no, no hubo navidades familiares, pero las hubo internacionales, que fue una maravilla, ¿eh? Pero y eso, 150 y no voy a hacer más tirada. Me queda una cajita para mí, pero eso. A ver si tenías alguno para vender o no. No, bueno, no. Tengo una cajita un poco especial, pues, sí. pues el día de mañana surge alguna historia, pero esos son mi tesoro. Muy bien. Ay, espera, Maya, que es que tiene el micro y así. Ah, bueno, María, perdona, pasa que... me imagino que la fotografía es analógica, ¿verdad? No. ¿No? No, es todo digital, menos... Buena pregunta, porque lo he pensado antes y digo, a ver... No, pues hay una que además lo tenía apuntado. Voy a quitar ya el post-it que ya... Esta, por ejemplo, es una Polaroid escaneada, es una Polaroid, la cámara es una SX70. No es que sea yo muy fetichista de cámaras, pero esa sí me sé de comprar los cartuchos. Esta es la única que es diferente, todo es digital, con una cámara acuática chiquitina y con una Canon Reflex. Y la única diferencia, esta que es una Polaroid, hubo muchas más Polaroid, pero esta también fue de las primeras y, bueno, de hecho es la que enlaza la web, ¿no? al principio. Lo demás es todo digital. Que se me hace raro que utilices el blanco y negro siendo fotografía digital, aparte que tiene una textura como muy analógica. Bueno, lo que pasa que... A ver, yo por ejemplo, yo siempre digo, yo disparo siempre en color, porque al final a la hora de editar en blanco y negro siempre tienes más matices para poder trabajar. Si trabajas directamente en blanco y negro ya estás quitando muchos grises, ¿no? A la hora de trabajar. Pero yo disparo en color, lo que pasa que es que veo en negro. Es que es una cosa así que me hace la cabeza, ¿no? Es como un poco... Veo en color, pero es que ya lo estoy viendo en blanco y negro. Entonces, el digital a mí me va muy bien y a mí me cuesta más el tema del analógico, que también hago, pero me cuesta más esto de esperar, mandas el carrete. Entiendo lo romántico, pero a mí me quema el nervio. O sea, y tengo, pero sí que es verdad que me cuesta más ese proceso reflexivo. Me gusta el trabajarla, el verla, el revivir otra vez en el momento, que no por eso quiere decir que hagas al día 200 fotos. O sea, que yo creo que ese concepto también está un poco confundido, ¿no? No, pues yo soy analógica porque no sé... Bueno, pues vale, pues yo también conozco gente que hace digital y también se toma al mismo tiempo, porque al final... Cuando tienes también experiencia te das cuenta de que al final tienes una cantidad de basura que te sabe, esto hay que replanteárselo de otra manera, no puedo tener 1000 fotos del mismo ángulo, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que lo de los tiempos del analógico y el digital, que también lo trabajo, pero no me llama tanto. Pero es verdad que tu blanco y negro tiene como mucho grano, ¿no? O sea, que Sí. tiene ese punto, ¿no? Como... de materia, ¿no? Vamos, las texturas también son muy importantes. Es ¿no? una Pero parte bueno, importante en el trabajo, lo orgánico, la naturaleza. También hago foto de ciudad o foto de cosa más fría, por decirlo de alguna manera, pero con lo que yo conecto realmente es pues con las esculturas, con la naturaleza, con el mar. Creo que es algo que tenemos todos dentro y en mi caso me doy cuenta, pues como retomando la frase de Lewis Hine, ¿no? Que es que necesito la cámara, o sea, y hablar de mí es hablar de esos elementos, no es hablar de los altos hornos de Vizcaya, de alguna manera. O sea, salvando las distancias, pero para que entendáis la comparación. Sí. Y eso es un poco... Espera, Mari, que es que sí. Es que si unos que están en streaming no... Digo que me imagino, ¿no?, que has tenido eso muy en cuenta a la hora de elegir el papel del libro, por ejemplo. ¿Qué he tenido, perdona? Que has tenido en cuenta eso matérico, Sí, ¿no?, total. para elegir el papel del libro. Total. El libro es una experiencia en sí.
y tiene que hablar todo de lo mismo. Cuando hemos empezado al principio con el vídeo de enseñar el libro, como decía Gabriela, ¿no? Dice, joder, ¿cómo suena? Es que tenía que sonar, se tenía que sentir, y creo que es súper importante la elección de los materiales. Y yo en mi caso lo tenía, vamos, fácil. Pues porque por suerte estoy en contacto directo con la biblioteca de la escuela y hay casi 1000 referencias de libros, tocas todo, lo hueles, no sé, encima yo paso soy bastante friki, no sé. Yo voy de vacaciones por ahí y voy a papelerías y me compro papeles, o sea, entonces ya es un trabajo previo que tenía hecho, ¿no? Y el tipo de papel era el de Amalur, de Cazenave. Era de ese estilo, porque también veía que los negros, no te vale cualquier tipo de papel para estos negros, lleva su proceso de estudio, por decirlo de alguna manera. En Fotogune, sí, con Juanan, sí, que ya trajiste unas copias en pequeño, que los negros eran súper intensos, ¿no? Sí. Y que ya se veía ahí esa parte tuya, ¿no? Un poco sí. que te interesaba pues todo lo que tiene que ver con lo táctil, digamos, sí. también, ¿no? En el taller de Juanan ahí fue como la primera vez que hablé un poco del trabajo, cuando coincidimos nosotras. Y ahí ya llevé, porque al principio empiezo a trabajar con, como dices tú de lo de la edición, ¿no? Primero con fotocopias de oficina, guarras. O sea, decir, no invertáis en un duro en lo que no sabéis todavía qué va a ser, ¿no? Pero tu cabeza ya va pensando. Y luego ya cuando vas viendo las imágenes que pueden encajar, que puede luego que sí o puede que no, hacer unas copias buenas en 10×15 y trabajar con ellas. Y esas yo creo que son las que llevé ahí a Fotogune, al taller con Juana. Sí, sí. Sí, unos cuantos aquí del estáis taller, unos ¿no? cuantos cómplices de ese fin de... Sí, que muchas gracias, que me ha hecho mucha ilusión veros ahí afuera en el bar y ha sido como, uy, no me puedo quedar. Joder. Es que ricasco por haber venido, o sea que... Y eso. A ver, Leire. Yo quería preguntarte la figura de la sirena, si es algo que aparece ya desde el principio del trabajo o que surge en un momento concreto, y si es así, ¿en qué momento y por qué? Pues, como comenté, el trabajo se llamaba eso, Copenhague, hasta prácticamente que lo tuve que enviar a Bifoto, porque no tenía un título en concreto, ¿no? Y a mí me cuesta mogollón poner los títulos a los trabajos, es una cosa que me cuesta, ¿no? Entonces empecé a analizar, a ver, hablo de un viaje, pero viaje no quiero que aparezca en la palabra. Y Monse también me dio la pista de que tenía que ponerle un nombre poético, o sea, un título poético. Y uno de mis referentes también es Israel Ariño, que me gusta mucho su trabajo, ¿no? Y decía, hombre, no voy a poner estos títulos, pero sí que me dio como la pista, ¿no? De a ver qué podía ser. Y también en este punto empiezas a analizar cómo se llaman tus otros trabajos, empiezas a perfilar un poco tu identidad a nivel de fotógrafa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque claro, es algo que te va a condicionar tanto para explicar lo que viene de atrás como lo que esperemos que venga para adelante, ¿no? Y era, bueno, pues viaje y lo mismo, empecé a buscar sinónimos, no sé qué, y traslación. Además, traslación también me sonaba muy, muy cósmico, ¿no? Yo también me gusta mucho trabajar con abstracciones. Traslación, pues es el viaje que va de un punto a un punto, y es que era clavado, porque era Bilbao-San Sebastián por la 8, siempre, o sea, o en coche... Eso es menos romántico, ¿eh? La 8, pues bueno. Bueno, el viaje de... Le comentaba... Traslación, pues sí, en vez de pasar por la 8, como no sé. Sí. Bueno, pero cuando no conduces está bien, porque vas viendo todo, vas viendo esos castillos maravillosos, la niebla, bueno, otra la niebla, cosa es las montañas, sí. Y el título se aparece cuando tengo que presentar a Bifoto, estoy con traslación, pero la traslación, no sé, me faltaba algo, ¿no? Pero la traslación me parecía, aparte que tampoco me definía a mí. Y fue como buscar una metáfora. Y creo que la sirena, pues eso, San Sebastián, ciudad con mar, la sirena también puede ser una metáfora de mí, el agua que siempre está presente en mi trabajo, entonces fue como, pues la traslación de la sirena puede ser el viaje tanto mío a la ciudad como el llevarme yo también a la ciudad cuando voy allí, ¿no? La sirena soy yo, pero la sirena también es San Sebastián, y de ahí surgió el título. Una sirena también es un ser
a ver, doble o mucho más, ¿no? También que dice Sí. que hay esa Sí. cosa también, ¿no? Es un poco doble personalidad, ¿no? Sí. Bueno, nadie se anima. Bueno, se han animado mucho. Sí, sí, sí. Estamos ¿Estás trabajando ahora mismo en otro proyecto de cara a hacer un libro? O... Sí, Sí. sí, me gustaría. Ahora me pongo en la obligación. Ahora que ya he dicho aquí que sí queda grabado, ahora... Ya. Ahora ya tendrás que venir a presentar el Estaba próximo pensando, digo, libro. como me hagan la pregunta, digo sí, digo no. Pues sí, así me obligo. Sí, sí. Por eso también tenía ganas de cerrar ya el círculo de la sirena, ¿no? Porque es como, nació aquí y no quiero decir morir, ¿no? Pero es como que se cierra en donde tenía que haber sido. Tenía que ser en San Sebastián y tenía que ser aquí. Entonces yo ya llevo tiempo, casi desde que terminé de imprimirlo, ya me estaba la cabeza... Pero yo creo que es porque necesitas como desquitarte, ¿no? Pasas tanta tensión de que quieres ver ya nacer la criatura que ya estás pensando... Y bueno, ahora ya tengo el título, pues eso no voy a decir, no voy a decir que lo cambie. Tengo el título y tengo como un pequeño, pues esa carpetita, ¿no? De unas primeras imágenes. Y este me lo quiero pensar bien y hacerlo con mimo porque sí que me gustaría que fuese un trabajo más completo. O sea, quiero decir, que fuese libro, que fuese diaporama, pero si puedo completarlo con alguna cosita más, pues me gustaría. Bueno, pues esperamos que lo vengas a presentar aquí también algún día. Ojalá, ojalá. Bueno, pues nada más, muchas gracias a todos y muchas gracias. Es que ricasco.